Buenos días, hermanos. La semana pasada, en la celebración del cincuentenario de los pastores de la iglesia, del cincuentenario de su boda, cité un texto de Primera Tesalonicenses, capítulo 2, y puesto que me tocaba venir aquí hoy, pensé que podríamos apuntar un poco más en este texto y su contexto. Lo cual quiere decir que vamos a estar examinando el ministerio de Rafael y María, considerando si ha sido bueno o no. María ya está asustada, pero veamos. Vamos a leer el texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Qué pensáis que había en el trasfondo de este pasaje que hemos leído? ¿Por qué está hablando Pablo de sí mismo, de su ministerio? ¿Acaso quiere colocarse medallas? Creo que la situación es la siguiente. Pablo, Silvano y Timoteo habían pasado por Tesalónica y por la gracia de Dios ellos habían sido instrumentos para la salvación de un pequeño núcleo de creyentes que formó la iglesia de Tesalónica.
iglesia que luego iba a crecer bastante. Pero casi enseguida, después de la conversión de estos primeros creyentes, los 3 misioneros fueron expulsados por la ciudad porque los judíos de la sinagoga estaban enfadados con ellos y lograron organizar a la multitud en contra de ellos y fueron expulsados. Pablo entonces fue de Tesalónica a Berea, donde también tuvo problemas a causa de los judíos de Tesalónica, de Berea a Atenas y de Atenas a Corinto, siempre sembrando el Evangelio por la gracia de Dios, formando pequeñas iglesias, pero siempre en todo este tiempo preocupado por los creyentes de Tesalónica. ¿Qué habrá pasado con ellos? 4 gatos, quizás al principio no muy bien avenidos, y cómo van a sobrevivir como cristianos si los mismos misioneros han sido expulsados, tratados con violencia. Y si algunos de los primeros creyentes de la ciudad habían tenido que pagar una multa, una especie de multa, para garantizar que los misioneros nunca volviesen a la ciudad. El ambiente era hostil. ¿Cómo iban a sobrevivir los creyentes? Y pienso que la razón de este texto que hemos leído es que Pablo quiere contestar a ciertas malas lenguas que están intentando desanimar a los nuevos cristianos de la ciudad, diciendo que la visita de los 3 misioneros había sido un fracaso total y que solo los tontos y los necios de la ciudad serían capaces de seguir la enseñanza de ellos. Si tenéis el pasaje delante, podéis mirar el versículo 1, el versículo 3 y el versículo 5, y veréis que tienen estos versículos en común, que en cada caso Pablo afirma que la visita de los misioneros a la ciudad no fue así y asá. ¿Y por qué dice esto? Seguramente porque los calumniadores, los enemigos del Evangelio, están diciendo que sí fue así y asá, que fue un fracaso. Versículo 1. Resultó vana la visita. Que el mensaje de los misioneros se caracteriza por el error, la impureza y el engaño, versículo 3. Y que las palabras bonitas de los misioneros eran una forma de expresar lisonjas para ganar a los cristianos a fin de sacarles dinero. Rafael acaba de hacer una apelación, por favor. Bueno, no dicho esas palabras, pero más o menos, sed generosos con la ofrenda. Así que él también utiliza palabras dulces a la congregación porque en el fondo, lo que él quiere es tener mucha pasta. Bueno, si pensáis esto, estáis colocando a Rafael en buena compañía
porque las malas voces decían lo mismo acerca de Pablo, Silvano y Timoteo. Pero ves que estas calumnias duelen, especialmente cuando, como Rafael, has dedicado años sin cobrar, sin interés creado alguno, dedicándose a los miembros de la Iglesia, muchos de los cuales han resultado poco agradecidos. Y esto duele y es duro. Pero vuelvo a decir, Rafael está en buena compañía y María también, porque así lo pasaron los 3 misioneros aquí. Ha sido un fracaso el ministerio de Rafael y María en esta iglesia. Bueno, aquí no sois 4 gatos, al menos un par de docenas de gatos y quizás no muy bien avenidos, no lo sé. Pero notemos cómo defiende Pablo su ministerio en el versículo 2. No dice, aunque los calumniadores están diciendo que nuestra visita ha sido un fracaso, sin embargo, no lo ha sido porque estáis vosotros, Iglesia de Tesalónica, como muestra del éxito. No dice esto. Porque puede darse el caso de que alguien, un siervo de Dios, sea totalmente fiel al Señor y sin embargo no vea resultado positivo alguno. Cuando yo era niño, en mi iglesia empezaron a asistir 2 misioneros jubilados. Ellos habían sido misioneros en Túnez. Y después de toda una vida sirviendo al Señor en Túnez, habían vuelto a Inglaterra sin haber conseguido formar iglesia alguna. Algunas personas se habían compartido, pero por persecución habían huido a otros países, dejando los misioneros con la necesidad de partir de cero otra vez. Y volvieron a Inglaterra sin nada para enseñar como resultado de su ministerio. Habían sido un fracaso total, ¿verdad? No según el versículo 2. Porque en el versículo 2 Pablo está diciendo que la demostración de si un ministerio ha fracasado o sido un éxito no está en los resultados contables, sino en la fidelidad del ministro. Pablo y Silas habían recibido terribles malos tratos en Filipos. Habían sido azotados al estilo romano. Algunas veces la gente moría bajo estos azotes. Ellos habían recibido los azotes y luego habían encerrados en el calabozo. Dios los había librado a través de un terremoto.
y a través de la conversión del carcelero. Pero habían emprendido el viaje de Filipos a Tesalónica, caminando, no sé, se movía exactamente, pero quizás 50 kilómetros, un par de días de viaje, caminando con la espalda, dándoles un dolor terrible. Y lo fácil en esta clase de circunstancias es rectificar un poco el mensaje o la metodología. Mira, Tesalónica es una ciudad plural, una ciudad muy tolerante, con muchas religiones que se practican en esta ciudad. Si entramos diciendo que Jesús es la verdad y las demás religiones no lo son, causaremos ofensa. Pero si entramos diciendo que Jesús es muy interesante, ¿por qué no tú has probado Júpiter y Zeus y otras religiones? ¿Por qué no pruebas a Jesús y verás que te va bien? O sea, en vez de presentar a Jesús como el único camino a Dios, vamos a decir que es un buen camino a Dios y no decir nada en cuanto a los otros caminos. Esta podría haber sido la argumentación de Pablo al emprender este viaje, pero él sabe perfectamente que esto sería cobardía, infidelidad a la verdad de Dios. Habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Es decir, no estábamos dispuestos a rebajar el listón, a diluir el Evangelio, las demandas del Evangelio, sino que predicamos fielmente el mensaje a pesar de todos los malos tratos que habíamos recibido. Claro, el caso de los 3 misioneros es un poco diferente del caso de María y Rafael, pero un poco diferente en cuanto a grado, no necesariamente en cuanto a fondo. La manera de medir el éxito de su ministerio está en si han seguido siendo fieles al mensaje sin desviarse ni por la izquierda ni por la derecha a causa de ciertas presiones sociales. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué puntuación les damos? De 0 a 10, bueno, quizás debamos hacerlo anónimamente sobre papeletas. No, es broma. Pero creo que han aprobado la primera prueba. Los calumniadores también decían, bueno, vosotros decís que la visita no ha sido en vano, pero nosotros afirmamos que
el mensaje es erróneo, la motivación impura y la metodología engañosa. Han utilizado todas sus artes para engañaros, para cegaros, y por esto existe una pequeña iglesia ahora en Tesalónica. Pero los pastores en realidad son muy malos. Bueno, hay aquí materia para todo un sermón de 3 puntos. Mensaje sin error, motivación sin impureza y metodología sin engaño. Así que cada uno puede elaborar su propio mensaje con estos 3 puntos. Pero tanto Pablo, Timoteo y Silvano en aquel entonces, como Rafael y María en la actualidad, han sido fieles a la palabra de Dios, mensaje sin error. Sus motivaciones, no solo ellos pueden examinarse delante del Señor para saberlo, pero por lo que los demás vemos, sus motivaciones siempre han sido puras y su metodología no ha sido tramposa, intentando engañarnos para hacernos miembros de la Iglesia. Más bien, versículo 4, según fueron aprobados por Dios para que se les confiase el Evangelio, así han hablado, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Delante de Dios todos servimos y ante Dios tendremos que dar cuentas, y esto es lo que nos mantiene en forma, saber que tenemos que dar cuentas. Y en tercer lugar, versículos 5 a 12, este tercer párrafo es más largo. La acusación de los calumniadores es que han utilizado lenguaje dulce, suave, a fin de engañaros, porque lo que realmente han buscado es vuestra pasta. Y si no la pasta, al menos poder tener un poco de reputación. Yo soy pastor de la iglesia de Ciudad Meridiana. Bueno, son pastores y de mucha honra. Pero cuando los pastores, los líderes, utilizan lenguaje cariñoso, ¿por qué lo hacen? Realmente es para engañarnos y hacernos entrar en su juego, donando más. Sí, que hay falsos pastores que son capaces de estas cosas. Y desgraciadamente, a veces los buenos tienen que pagar los platos rotos por los malos. Pero creo que estáis de acuerdo conmigo que este no es el caso de Rafael y María. ¿Por qué empleaban Pablo y los demás palabras dulces? Él dice, nunca usamos de palabras lisonjeras, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres.
Antes bien fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En el texto original griego, los manuscritos más antiguos no dicen antes fuimos tiernos con vosotros, sino antes fuimos niños con vosotros. Pero puesto que hay una diferencia solamente de una N o dos Ns, los traductores piensan, bueno, decir los misioneros que fuimos niños entre vosotros, esto no tiene mucho sentido, así que seguramente lo que quisieron decir es que fuimos tiernos con vosotros. Puede ser, pero también puede ser lo otro. Aquí hay muchas mujeres que han sido madres. Digo mujeres porque las madres tienen poderes de comunicación con sus hijos recién nacidos que los padres no tenemos. Nosotros estamos allí mirando embobados mientras nuestras esposas hablan con sus recién nacidos y parece que hay una especie de diálogo entre los dos. Es un lenguaje que el varón es incapaz de imitar, pero tiene que ver con sonidos. La madre espontáneamente empieza a hablar en lenguas con su recién nacido y el recién nacido responde. Es decir, que la madre no se acerca a su hijo recién nacido y le dice, mira, Pablo, quiero que sepas que en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, en 3 ocasiones, el apóstol Pablo habla de cómo su visita a la ciudad no fue. Y luego indica 3 veces cómo fue. Pablo, recién nacido, contestaría más o menos. Es decir, hay que ajustar el lenguaje al oyente. Y si quieres ganar para Cristo a una persona, no le vas con broncas, con palabras feas. Bueno, puedes intentarlo. Yo no estuve presente, me lo contaron, pero de una forma tan gráfica que casi es como si estuviera presente. Un obrero del Señor en una plaza de Castilla, predicando que todos vais a ir al infierno si no creéis el Evangelio. Y luego señala a una señora que cruza la plaza con su carro de la compra. Usted, señora, se va directamente al infierno si se muere ahora. ¿Cuántas personas creéis que se convirtieron aquel día? Lo que aquella buena señora necesitaba eran palabras de comprensión, compasión, de reto, ciertamente, de desafío, pero con mucho amor, con mucho cariño, como siempre hablaba el Señor Jesús. Y así hablaban los misioneros. Se hicieron niños para hablar con los niños.
fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza. Yo en mi vida solo he conocido a una nodriza. ¿Vosotros amás? Ahora me permito unos momentos de fardar. Yo fui invitado a una boda de la Jet Set en Madrid. Es la única vez en mi vida que he tenido que vestir frac. Y estoy guapísimo con frac. Así que espero que alguna boda de aquí se organice que pueda volver a vestirme un frac. Fue en los Jerónimos de Madrid, donde tradicionalmente se ha casado la familia real española. Y yo, siendo testigo de la boda, tuve que sentarme en mi mesa particular en el presbiterio de la iglesia, con una mesa cubierta de terciopelo rojo e instrumentos de escribir muy elegantes delante de mí. Claro, había 6 testigos más, todo en las mismas condiciones, pero entonces tuvimos todos que firmar el acta de la boda y un señor muy elegante también nos vino trayendo el acta para que lo firmamos. Y luego fuimos al convite. El convite fue en un hotel de lujo de Madrid, en la Castellana, y había mucha gente de la nobleza entre los invitados, entre ellos la princesa de Baviera, aunque nunca me presentaron a ella, así que no puedo decir que he saludado a la princesa. Pero había gente así. Fue increíblemente desilusionante. La entrada en el convite fue como el primer día de rebajas en el Corte Inglés. Abrieron la puerta y todo el mundo corriendo con empujones y codazos para ocupar las mejores mesas, porque no había asientos asignados en las mesas, así que todo el mundo a buscar lo mejor. Marga y yo estamos apinados contra la pared mientras pasaba la horda, y cuando finalmente fuimos a las mesas, a duras penas encontramos 2 asientos juntos en una mesa de jóvenes pijos. Fue horrible porque en toda la comida, camarero, esto está demasiado salado. Camarero, esto está demasiado frío, demasiado caliente. Se quejaban de todo, los pobres camareros. Fue una experiencia que me curó de por vida del afán de conocer a esta gente de esta clase social. La única excepción fue una señora mayor que también no había podido lograr un asiento decente y se encontraba en esa misma mesa. Era la nodriza del novio. Y no le importaban los repugnantes jóvenes pijos, ni le importaba la comida. Solo tenía ojos para su Miguel, el novio.
La nodriza es una figura muchas veces muy amada, pero otras veces una figura casi trágica, porque ha forjado vínculos muy especiales con el niño o los niños que ya ha dado el pecho, pero luego no son los suyos y por lo tanto desaparecen y ella, si te he conocido, no me acuerdo. La nodriza. Cuida con ternura a los niños ajenos. Pero Pablo dice que nuestra manera de actuar era como una nodriza que cuida a sus propios hijos. Si la nodriza tiene vínculos afectivos muy fuertes con niños ajenos, con sus propios hijos podemos imaginar cómo es de entrañable la relación. Y sigue Pablo diciendo, versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Y aquí los traductores han sido un poco cobardes, porque la frase griega es más fuerte. Habla de enamoramiento. Es una palabra que solamente se suele utilizar entre novios y marido y mujer. Hay un par de excepciones procedentes del mundo clásico. Uno es una lápida funeraria en la que unos padres lamentan la muerte de su hijo y dicen, te queremos, hijo. Y utilizan esta misma palabra, pero es una palabra que normalmente se reserva solamente para el amor entre novios, entre esposos. De tal manera nos hemos enamorado de vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Tú serías capaz de poner tu vida por alguien? Yo creo que en muchos casos los padres dirían de sus hijos pequeños, seríamos capaces de poner la vida por ellos. Porque se forman unos vínculos tan fuertes, que vencerían cualquier temor en el momento de tener que entregarse. Esto es lo que está diciendo Pablo acerca de los creyentes de Tesalónica. Yo no sé si María y Rafael dirían lo mismo de vosotros. Porque a veces la misma intensidad de amor que sentimos hacia nuestros hijos pequeñitos empieza a perderse cuando los hijos llegan a la adolescencia y empiezan a desobedecer, a salir por sus propios caminos. Y entonces
la distancia crece. Pero dice Pablo, así es el amor que sentíamos para con vosotros, porque erais vuestros recién nacidos en Cristo, nuestros hijos pequeños. Y estábamos locamente enamorados de vosotros. Aquí lo vamos a dejar, aunque el texto sigue. Locamente enamorados. Congregación. Haced que sea fácil para los pastores seguir enamorados. No seáis adolescentes rebeldes que causáis tanto dolor de cabeza a vuestros padres espirituales que les cuesta seguir sintiendo aquel primer amor para con vosotros. Y pastores, habéis aprobado el punto número 1 y el punto número 2. Aquí está el desafío, el punto número 3. Si somos capaces de seguir amando a los nuestros, a pesar de que el Señor nos dé gracia a todos. Padre, pedimos que bendigas mucho a Rafael y María en el resto de su ministerio en esta congregación. Que ellos puedan siempre tener esta pureza de motivaciones, esta fidelidad a tu palabra para enseñarnos fielmente y guiarnos en el camino de la salvación. Ayúdanos a todos a actuar de tal forma que no vayamos a complicar la cuestión de su amor para con nosotros. Y ayúdanos a los que tenemos responsabilidad en tu obra a sentir y mantener el amor entrañable con aquellos que has puesto bajo nuestra responsabilidad. Gracias por este pasaje, gracias por las calumnias de los enemigos, porque sin ellas esta carta no habría sido escrita, al menos este pasaje. Gracias entonces por cómo tú sacas bien de situaciones malas. Y gracias por tu providencia en nuestras vidas. Pedimos que esta providencia esté sobre nosotros esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.